tanto esta clase como la próxima vamos a ver control de velocidad. Y veremos qué es lo que alcanzamos a ver. La estructura va a ser control de motores de corriente continua, que es lo que vamos a ver a continuación. La semana próxima, o esta, depende de la hora, como andemos con la hora, empezaremos a ver motores de corriente alterna. Después miraremos brushless. Y por último, motores paso a paso, siempre potencia. Perdón, profesor. No, están mal las aplicaciones. Bueno. Profesor. Sí. ¿Qué pasó? Claro. ¿Cómo puedo repetir la agenda? ¿Cómo vendría la agenda que le dijo que tratamos esta clase? Esta clase vemos motores, la segunda vemos la clase que viene motores y después se termina. No hay más actividad aparentemente. Lo único, si van a tener el 8, yo sí el 8 puedo darles en la mañana. Viernes, que en principio sería feriado, puedo venir. A partir del 9 ya no. Y la idea sería tomar, pero esto lo vamos a definir en la última clase, bien, qué cosas vamos a tomar y demás. Lo faltante, todo lo faltante, que es el resto de la materia, hayamos visto o no lo hayamos visto, será el sábado 30 de julio a las 10 horas. ¿Cuánto es más o menos lo faltante? ¿Alguna idea? No sé. Depende de lo que... ¿Habrán quedado 3, 4 unidades? No, unidades no hay ninguna unidad. Hay temas que han quedado colgados. De la parte, por ejemplo, yo sé que rectificación se las dio Gravier, que quiero ver qué les dio, si faltó algo. Y definimos los temas entonces en ese momento. Sí, sé que esa parte no se las he evaluado. Hay otra parte, bueno, de control de factor de potencia, que era lo que íbamos a ver el sábado pasado. En motores, no sé qué es lo que va a quedar, que es la unidad 6, que es la última unidad. No sé qué otro tema, seguramente lo que veamos el próximo sábado va a entrar también. Sí, de motores, ojalá que entre corriente continua ahora. O sea, el sábado que viene. Bueno, bacano, largamos. Gracias. ¿Está bien? Más o menos ese es de todas formas un tentativo. Perdón, ¿el sábado que viene hay parcial o no? Sí, por supuesto. Corriente continua. O sea, de lo que hacemos ver hoy. No, estos son los exámenes del pasado. Ahora, ¿sabe qué? Así me siento. Hagamos una cosa, el que me siente acá. El que me siente acá sí está más cómodo. Ya está. Ah, por el aparato. No, sí, es bueno tener esto. Sí, que después nos salva la vida, así que... Pero por eso, si No, te sentas acá, va a estar mejor. nada. Si yo lo único que hago es subrayar. Yo tengo esto y voy subrayando. Y anotando al lado. Esto control de armónico no vamos a ver nada, ¿no sé? No, eso fue la semana pasada. Esto lo vamos a tener que ver solo. Pero estaba bueno este tema de... Y bueno, Creería que el viernes que viene. El sábado. Es el sábado que viene, perdón. El sábado que más o menos. Pero esto no es más práctico.
Dice que no, pero igual lo va a tener que ver. Bueno, Te lo va a tomar. esta es una clasificación bastante completa, por supuesto, pero no es el panorama de motores eléctricos. Básicamente los podríamos dividir en dos, en motores de corriente continua y en motores de corriente alterna. En corriente continua tenemos dos grandes tipos de motor que son con escobillas y sin escobillas. Con escobillas, sin lugar a dudas, son los motores más viejos de todos. Son los primeros motores que, por supuesto, se han ido mejorando, pero siguen siendo de alguna forma los más viejos. Tenemos con escobillas según la clasificación que he puesto acá, es según el tipo de excitación. De excitación serie, paralelo, compuesta, independiente y imán permanente. ¿Cuáles se usan? ¿O en qué se usan? El motor serie es un viejo motor que era el burro de arranque. Y digo que era porque en la actualidad ya dejó de serlo. El tipo volador, por ejemplo, de los motores eléctricos. Es un motor universal. El otro motor que creo que no lo puse. Ah, no, sí. Es un motor universal. El motor universal funciona con continuo y con alterno. Por eso le dije que es una clasificación muy bien. Está demasiado detallada. Fue lo que se me ocurrió y el universal, ya le digo, es un caso particular. Normalmente ningún motor. Vamos a iba a hablar de algo respecto a la velocidad del programa. Bueno, los más, el serie como les decía, entonces el motor burro de arranque, el típico, era un motor que tenía altísimo par y muy mala regulación. Era el motor de las locomotoras. Las locomotoras normalmente tenían 6 motores de 400 HP en cada rueda, motores serie. El paralelo es la excitación, un motor no se lo utiliza mucho, nunca se lo utilizó mucho, porque el par del motor paralelo es dependiente de la tensión que trabaje. Y la gran ventaja del motor de corriente continua es utilizarlo en tracción. Y en tracción se necesita gran par en baja velocidad y para otras aplicaciones par constante. Entonces este no se lo usó mucho. Es más, lo que se hacía normalmente en un motor paralelo era que el campo terminara utilizándolo como independiente. El compound es una mezcla de serie y paralelo, motores que se usan en alguna maquinaria. No es muy común, pero sí. El motor independiente, de excitación independiente, es realmente muy utilizado. Es utilizado en la actualidad en todo lo que es web, o sea, todo lo que son diarios, ¿no? El motor independiente, pero aparte también se lo usa, por ejemplo, en los troles. Los troles es un motor de 160 HP que funciona con excitación independiente. El imán permanente es en realidad excitación independiente. Estos dos son iguales. La única diferencia es que en este no puedo hacer ninguna modificación en el campo. Esta es permanente. Antiguamente venían nada más que de muy baja potencia, ustedes lo tienen que haber dicho, con motores chiquitos. Esto se ha ido modificando con el tiempo y ahora pueden ampliar en la industria motores hasta de 10 HP con imán permanente. Esto ha seguido modificándose, pero ya no se puso más fichas en motores de corriente continua con escobillas, sino en la parte de brackets. Esto es lo que puede pasar. Paso. Bueno, después tenemos los motores sin escobillas, también como corriente continua, que son los conocidos como VLC-M, que sería Bradley DC Motor. Motores de corriente continua sin escobillas. Estos primero se veían únicamente en la parte electrónica, en muy baja potencia y demás. Ahora ha ido creciendo la potencia
y es fácil encontrarlos en la industria con motores de 20 y 40 kilowatts en Braille. Tiene todas las ventajas de un motor de corriente continua, porque básicamente es un corriente continua, pero tiene además un plus que sería muy bajo tamaño, se lo puede trabajar. Un motor de corriente continua normal, las máximas velocidades, salvo motores muy chiquitos especiales, andan en las 1200 a 2000 RPM. 1800 sería casi un valor típico de un motor Modbus. También se puede pedir con velocidades especiales, pero esa es más o menos la velocidad. Un Braille llega a las 10.000 RPM. Y tiene muy baja inercia, tiene muchas ventajas. ¿Y cuál es la principal ventaja? Es antiexplosivo. Inherentemente es antiexplosivo. Antiexplosivo. El problema... Todos de los Braille motores- son antiexplosivos. Inherentemente sí, después dependerá, a ver, no son EX, o sea, no son, no tienen seguridad intrínseca, uno se la genera, pero básicamente no tiene escobilla Sí, entonces, que están sí, produciendo, se puede Hay hacer. una diferencia. Se te cayó la luz. Alguien que no rinde los teléfonos. Alguien que no rinde. Para el asado, por su parte. ¿Cómo anda eso, casi? Ve, ¿Estás más tranquilo? ¿cómo más tranquilo? Te noto tranquilo. No, estoy igual que siempre. ¿Por qué tenía que estar más tranquilo? No, hay gran pregunta. No. ¿Por qué tenía que estar más tranquilo o menos No, tranquilo? en serio, te estoy viendo más relajado. Al contrario. No estoy así con altibajo, estoy siempre arriba. Sigamos entonces por donde íbamos, por acá tenemos, bueno, esto ya lo vamos a ver, pero el que más se utiliza es el de 3 fases. Dos fases, esto es Braille. Bien. El Braille es DC motor. Bueno, en el medio tenemos un motor que podemos hacerlo trabajar en corriente continua y en corriente alterna, sería algo parecido al universal. Es el motor paso a paso o motor stepper. Como motor de corriente alterna lo podemos trabajar como un motor síncrono. Bien. Entonces, en la segunda división ya completa de motores de corriente alterna, tenemos dos divisiones amplias que son motores síncronos y asíncronos. Como síncronos no vamos a ver absolutamente nada. Es un motor que está totalmente hoy en desuso. Mañana puede cambiar. Hoy en desuso, las últimas aplicaciones que tenían los motores síncronos eran para compensación de coseno Phi. Concretamente en Cruz de Piedra había un motor de 15. En la central. Sí, en Cruz de Piedra, que había un centro de comando de carga, había un motor de 15 megavolt-ampere, un motor de casi el tamaño de esta habitación, un poco más chico, digamos de la columna para acá. Que el motor asíncrono tiene una característica: trabajando en vacío es un capacitor. Entonces era un motor que estaba las 24 horas andando, absorbiendo potencia reactiva de la línea. Eso ya se desmontó, no está. Se lo utilizaba como molino en los molinos de bolas también. Recuerdo en una fábrica, Los generadores son motores síncronos, ¿cierto? los generadores son generadores síncronos. Son máquinas. Generadores. Pero es un motor síncrono, se puede Pero usar no, como no. generador o como motor. No es exactamente igual. Había un lugar acá, concretamente en Mendoza, en Agua del Toro, que tiene dos centrales, tiene dos represas, Agua del Toro y Tigre, que permitía... Los rayunos. No. Los rayunos tienen en el día. Los Los rellenos rayunos tienen la central, es decir, el Ah, agua no, arriba, puede estar confundido, porque esto hace 20 años que no... en la noche rebombea ellos. Lo hacían, a ver, esto fue en la época mía de estudiante que se puso en servicio. Estuvo 2 años, salió de servicio. Y me dijeron que ahora lo estaban repotenciando, lo estaban
En la noche, claro. En La noche cuando no hay consumo, se bombean el agua. ¿Pero es el mismo motor o es otro? Es una turbina eso, pero no es un Francis de eje vertical común, Ah, que es el que se usa en la mayoría de las centrales. Era uno que podía trabajar con un motor. La mayoría de los generadores pueden trabajar, pero no es exactamente igual. El diseño es distinto. Tiene un motor arriba del generador, tiene un motor creo que de 15 kilovatios para llevarlo a la velocidad de El sincronismo, si no, no hay forma de enganchar. Y ahí engancha. Claro, no hay. Bueno, esto no tenemos tiempo para ver. Ha ido cambiando, evolucionando los generadores. Los antiguos generadores tenían lo que ustedes dijeron que es una excitatriz, que es donde se le inyecta corriente continua en la bobina para que el estator genere. ¿Está bien? Se le inyecta y con eso se le regula la tensión que genera a la salida. En realidad se puede manejar la potencia con eso. Claro, la carga. Esto ha ido cambiando. ¿Qué pasa? Esto consumía una barbaridad de carbón, tenía grandes problemas la parte de excitatriz. Ahora son excitatrices del tipo Brasles. No tiene. ¿Cómo se hace? Es bastante interesante porque se invierte. Ahí se pone otro alternador. O sea, la excitatriz es otro alternador. Ese alternador alterna, se rectifica y se mete en la bobina principal del generador. ¿Está bien? Esta excitatriz o preexcitatriz trabaja al revés, en orden inverso. El orden común, ¿cuál es? Que en el rotor se le inyecta tensión continua y en el estator se sale. Bueno, este va en orden inverso. El campo es continuo y la corriente alterna es el rotor. En el rotor se le saca por carbones, pero en el mismo estator se convierte. ¿Me siguen cómo es? La idea es que básicamente yo ahora regulo continua en forma externa sin escobillas. No hay ninguna parte de escobillas internas, porque en realidad me dije mal. Hay el cruce de alterna a alterna pasa directo. ¿Está bien? y después se rectifica y se inyecta. Exacto. Entonces nosotros le inyectamos. Ahora les puedo hablar un poquito más inclusive de potencia. Para una central que INSE estaba haciendo en Venezuela de 220 MVA, la corriente continua que se le inyectaba a esta preexcitatriz era 1800 amperes con 2600 voltios. Lo tengo por ahí anotado si les interesa. Ahí termina Pero la parte de yo vi una pieza donde tenía niños colectores. las viejas sí, las viejas sí, Pero y las nuevas no. Las de Tocoma no. Esa es la central que les estoy diciendo, la de Tocoma. Pero Los anillos colectores para... puede ser en la parte interna porque me pierdo, hay una parte de esa que me pierdo. Yo en la parte que intervine es en la parte de diseño de la parte de control de la parte electrónica, de la parte de potencia, toda la parte digitalizada. Concretamente cuando volaron. Sí, voló cuando se destruyeron la primera vez. Ahí. Pero yo nunca lo vi al generador. Sí me acuerdo más o menos los niveles de potencia y de corriente porque tuve que generar eso, pero en la parte electrónica. Pero tenían ido rozando, entonces después del primero... Tenía un sistema, ¿no? Los antes tenía un sistema con escobillas. Teníamos 48... No, pero entonces... carbones. Entonces era el sistema viejo. Porque yo los he visto nuevos en la planta de Zoom. Sin ya ningún generador, y los diseños nuevos no tienen, son totalmente Pero se ve que nuevos. para Tocoma y Macagua y usaban... Sí, es que pidieron un sistema, no se aceptaba refrigeración por agua de los conductores. Bueno, así es como recuerdo. Voló todo. Nunca lo pagás. Bueno, los asíncronos los vemos la semana que viene.
Listo, síncrono la semana que viene. Chao. Sí, porque en realidad también los vamos a ver. Bueno, acá hay un pequeño motor de corriente continua con marca y apellido, fabricación nacional. Todavía tenemos algo de fabricación nacional. Sale que se vendió a la empresa, lamentablemente. Mopos era una empresa que se dedicaba a fabricar motores de corriente continua muy bueno, muy bueno. En baja, mediana y alta potencia. Los motores más grandes que yo conozco eran de 400 HP, pero sé que fabricaban hasta de 1200 HP motores de corriente continua. Muy bueno. Acá, bueno, este es el rotor principal. Acá se alcanzan a ver los carbones, el tobillo. Y acá van a ver, no, este es un motor que es una turbina. Un poquito la explicación, porque un motor está especificado, no sé de qué potencia será, pero más o menos por lo que se ve ahí, debe ser de 40 kilowatts, más o menos. A ver qué pasa con el motor de corriente continua. Los motores de corriente continua nuevos, en donde se usan eso para variar la velocidad. Todo. Y tenemos el problema que un motor de corriente continua puede entregar par nominal a muy baja velocidad. Prácticamente en cero más. Par nominal implica corriente nominal. Pero si tiene corriente nominal y muy baja velocidad, el motor prácticamente no se está moviendo. Y si no se está moviendo, no tiene refrigeración. Si no tiene refrigeración, normalmente se va a quemar. Porque para superar la temperatura del barniz, las espiras, se quema. Bueno, ¿por qué esta introducción? Eso es lo que hace este motor. Esto es inyectar un flujo de aire y hacernos independientes del motor de la velocidad para su propia refrigeración. Y este es uno de los grandes problemas que vienen en los motores de corriente alterna actuales con variador. ¿Qué pasa? El motor, cuando fue diseñado, normalmente no se tomó en cuenta esto. Con lo cual está pensado el motor de corriente alterna para trabajar con velocidad nominal y entregando la potencia nominal, pero con una cierta velocidad. Como la refrigeración depende de la velocidad al cuadrado, yo puedo tener en este motor de corriente alterna, después lo vamos a ver bien, pero puedo tener la mitad de la velocidad, por ejemplo, con la corriente nominal. Pero el tema es que no voy a tener la refrigeración nominal. Y normalmente en los motores alternos no tengo este sistema. Las paletitas es lo que Sí, se lo tengo que hacer, pero no lo tiene. Claro. Pero normalmente no es como el de continuo que ya viene. Claro. Ok, entonces acuérdense cuando tengan que trabajar. Por supuesto que hay casos especiales. Si ustedes están haciendo una modulación de potencia para un CAP, ¿saben lo que es un CAP? Esto es un rooftop, aire acondicionado, equipo muy grande de aire acondicionado. Hay muchos lugares donde el equipo de aire acondicionado tiene que trabajar invierno y verano. ¿Qué pasa? En verano, macanudo, anda a máxima velocidad, intenta condensar, pero en invierno, si tiene la misma velocidad, congela. El congelar significa que lo hace líquido al gas. Y si lo hace líquido y entra el compresor líquido, es boleta. ¿Está bien? Entonces, existe un sistema donde uno, en vez de controlar temperatura, controla la presión del gas. Y regula la velocidad del motor en función de la presión. No recuerdo cuántas libras son. Si alguien trabaja en refrigeración, por ahí me hace acordar. Creo que el mínimo era 180 o 80. No podía entrar menos de 80. Bueno, ese motor no tiene problema porque está hiperventilado. O sea, en baja velocidad siempre es un ventilador lo que tiene axial. ¿Ah? Está el ventilador arriba y el motor abajo. No tiene ningún problema, ni en verano ni en invierno, nunca.
pero no así en una cinta transportadora, esto es típico. Las cintas transportadoras con motores chicos y variador siempre se queman, los motores. Entonces la solución ahí también es fácil, como son motores relativamente chicos, se le pone un cooler conectado en... ¿Está? Bueno, estamos hablando en términos generales y me pasé a otro, pero es para que sepan esto. Por ahí. Están viniendo preparados ya los motores para variadores. Sí, pero no la refrigeración. El problema del ruido, dice usted. No, la refrigeración. Sí, no digo. Yo digo que vienen preparados. O sea, ya vienen y ya están precisando un sector doble paleta, algo para variadores. Es que baja velocidad no tiene forma. No tiene. Una cosa es el ruido que hace la frecuencia cuando va. Sí, ese es otro. El ruido normalmente, cuando usted está cerca de variadores en alta potencia, don Daniel trabaja con variadores. El ruido que hacen los variadores de alta potencia es muy desagradable. Muy desagradable es el ruido que uno en realidad se quiere ir, quiere estar al otro lado. Cuando lo está poniendo en servicio, un motor de 400 HP y demás. ¿Ah? El cliente lo mira raro. Le hace ruido feo, no es agradable. Ese es el ruido de la... Después lo vemos bien, pero la corriente, cuando pasa por la bobina, entra en el rango audible, porque depende de la frecuencia, puede ser una baja frecuencia, engancha algún armónico de 3 kHz y lo vuelve loco, porque es un ruido muy feo. 3 kHz, o sea, estuviera por reventar. Nada. sí te molesta. Joder. Sí, pues. De baja potencia. Bueno, sigamos con esto. Bueno, un motor de corriente continua tiene... A ver, hagamos un poquito de historia. Hace muchos años que existen los dos, el motor de corriente continua y el corriente alterna. Pero, hasta el menos que tiene sola empezaron los dos. Motor de corriente continua y corriente alterna, corriente continua. Pero, a ver, ¿qué pasó? Antiguamente, la relación entre un motor de corriente alterna y un variador de corriente alterna, los primeros variadores de corriente alterna empiezan en el año 1967. 1967. El inventor de la pólvora es Danfoss, una empresa chiquita. Empieza en 1967, tengo algunas fotos que... un variador de 1 HP, que es el que presentan en una... Tenía prácticamente 1 metro por 1 metro por 1 metro 20. De velocidad, de corriente alterna, en PWM. Era algo muy elemental, tiristorizado, realmente muy complejo, muy sucio. Pero ¿qué pasó? El precio del valor de este variador, más el motor, carísimo, frente a un motor de corriente continua y un variador de corriente continua que era muy barato. Entonces, hasta hace no muchos años, les diría tal vez año 2000 o 90 y... sí, 95, 96, por ahí se produce el cambio. El cambio es motor de corriente continua, variador de corriente continua empieza a ser más caro que motor de corriente alterna, motor de corriente alterna. Hoy la diferencia es abismal, es mucho más barato el motor de corriente alterna, variador de corriente alterna que no de continua. El de continua sumado, que tiene otros problemas, como por ejemplo toda la industria petrolera está de alguna forma exenta, no puede trabajar con ellos por el tema de quedó fuera de... A pesar de que el motor de corriente continua en sus prestaciones es muy superior al de corriente alterna. Ahora se vuelve a producir otro cambio que lo estamos viviendo ahora.
está bajando, no bajando, sino que está apareciendo una competencia muy seria para el motor de corriente alterna, que es el motor Brashless, que tiene las prestaciones de la corriente continua, pero es antiexplosivo, sin chispa, es mucho más chico en su concepto. Y demás. Bueno, entonces, motor de corriente continua es vigente y no tanto, pero lo que viene, todo el Brashless, lo que vamos a ver ahora es aplicable para Brashless, para el motor sin escribir. Bien, y el principio tiene, como dijimos, su circuito equivalente, es muy simple, y es este que tenemos acá. El que vamos a ver es el de excitación independiente, que es el más utilizado, que podría acaparar a dos o concatenar dos. El de excitación independiente propiamente dicho y el de imán permanente. Bien. ¿Qué tenemos como circuito equivalente? Un motor ideal, una inductancia que representa la inductancia del bobinado y una resistencia que representa a la resistencia óhmica del bobinado. Y esta es la parte de campo. La bobina y una resistencia equivalente de campo. La ecuación de malla de este circuito es muy simple. Tenemos la tensión aplicada, o la tensión de armadura, es igual a la fuerza contraelectromotriz, EA, que sería la fuerza, la generación interna que se contrapone al movimiento. Más la caída en la resistencia, más la caída en la inductancia. Nosotros básicamente decimos, miren, como esto es corriente continua, la derivada de la corriente es cero. Y si es cero, este es cero. Esto lo vamos a hacer en principio, porque después vamos a ver que no es así y en realidad voy a despreciar esta y tomar esta. Pero básicamente ahora. Las curvas estas no las voy a ver a propósito para no confundirlo y vamos a ver estas curvas. ¿Se me pasaron? Estas, como las curvas principales del motor. Las voy a poner en función de la velocidad y no de la corriente como están las curvas. Yo les aconsejo, en los apuntes están todas, no están mal, están bien, pero para no confundirse, tomen una sola. ¿Esto qué me dice? Me dice que el torque del motor es cero a velocidad cero y según esto va subiendo el torque, va subiendo la velocidad en este eje tenemos tensión y velocidad. No. Se lo estoy diciendo en función de la tensión. Ya van a ver, que hay 25 curvas y son todas distintas. La curva que yo les estoy diciendo es exactamente igual. Tenemos desde cero a velocidad nominal, torque constante, y a medida que nosotros aumentamos la tensión, por eso está mal, a medida que nosotros aumentamos la tensión, aumenta la velocidad. Yo se lo estaba planteando, aumenta la velocidad y aumenta. 32,53. Pero A partir de velocidad nominal en 57, adelante, nosotros podemos seguir aumentando la velocidad, pero no a torque constante, sino a potencia constante. Hasta velocidad nominal, la corriente la mantenemos en principio constante, y si tenemos corriente constante, tenemos par constante. Tenemos par constante y a su vez tenemos la corriente de campo constante hasta la velocidad nominal. A partir de la velocidad nominal, para aumentar la velocidad, tengo que disminuir la corriente de campo. Esto es debido a esto. Debido a esto. Nosotros llegamos a esta ecuación
decimos por otro lado que la fuerza contraelectromotriz generada por el motor es una cierta constante que depende del flujo y depende de la velocidad. O sea, que si el flujo es cero, si nos quedamos sin campo, la tensión EA es cero. Y si la velocidad es cero, la fuerza contraelectromotriz también es cero. Bien, en función de la ecuación de la primera, nosotros podemos despejar y decir que la velocidad es igual a la tensión aplicada, o la tensión de armadura, menos la corriente por la resistencia de armadura, dividido el flujo. Si nosotros en la curva que estábamos recién disminuíamos la corriente de excitación, veíamos que la velocidad aumentaba. Cuando disminuimos la corriente de excitación, lo que estoy disminuyendo es el flujo, y si disminuyo el flujo, aumenta la velocidad. Hay un tema, es cierto, yo disminuyo la velocidad cuando disminuyo el flujo, pero también disminuyo el par. También. Es inviable modificar el flujo para aumentar la velocidad. ¿Por qué? Porque esto se lo hago con palabras sencillas. Estoy comprando un motor de 10 HP para sacarle 5 HP a una velocidad mayor. No tiene sentido. Bien. La corriente de armadura, la corriente principal, será la tensión de armadura, la tensión aplicada, menos una cierta constante por el flujo, por la velocidad, dividido la resistencia de armadura. Bien, veamos acá. ¿Qué pasa si me quedo sin flujo? Me queda que la corriente es igual a la tensión aplicada sobre RA. Vayamos a un motor real, un motor chico. Creo que el motor que les voy a hablar ahora es un motor de 75 kilowatts. Lo tendría que calcular, no me acuerdo si es 75 HP o 75 kilowatts. Bueno, el tema es tensión normalizada, 440 volts. Estamos hablando de un motor grande. La tensión 440. La corriente nominal anda en los 150 amperes. O sea, para manejar 150 amperes, ¿qué conductor se les ocurre que tienen que utilizar? 150. Un 95 milímetros más o menos, ¿no? ¿Cuál es la resistencia que tiene eso en un bobinado? 0,00. O sea que la corriente para cuando el motor está parado es 440 sobre 10 miliohms, pongámosle. Es muy grande. Algo se va a quemar acá, casi con seguridad. Bien. Otro problema sería perder el flujo. Se cortó la bobina. Si se cortó la bobina tenemos dos problemas. Esto ya no ocurre, pero en los viejos controles pasaba lo siguiente. Se cortó la bobina del campo, se quemó, nos quedamos sin flujo. Y la velocidad se embaló el motor, se disparaba el motor. Pero no tenía par. Tenía carga. Hacía un desastre. Si tenía carga los frenos. Sí. No, pero si estaba andando, siempre algo de flujo remanente le quedaba. Se iba, tenía algo de par. Hacía un desastre. Hoy, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, la corriente se dispara en forma inmediata y al dispararse la corriente salta la protección. Lo que pasa es que en un sistemita sencillo, lo que nosotros fabricamos, ¿qué es lo que hacemos? Verificar constantemente que exista corriente de flujo. Si no hay corriente de flujo, se inhibe el disparo de los tiristores. Bueno. Entonces, esto es lo que estábamos hablando recién. Acá tenemos otro de la velocidad par nominal parejo, o sea, constante. Esta es la gran ventaja del motor de corriente continua. El motor de corriente alterna, vamos a ver que hace como una joroba, un camello. Ahí, este no es constante. Pero, claro, a partir, o hasta la velocidad nominal. A partir de la velocidad nominal, como para aumentar la velocidad, que la puedo hacer, tengo que bajar el flujo, el par disminuye. No la potencia, yo puedo mantener la potencia constante. Este es
un diagrama muy simple de un control de velocidad de un motor de corriente alterna, donde tenemos el set point de velocidad, que acá lo que podemos decir es qué tipos de set point actuales hay. Bueno, el más común sería un potenciómetro, pero también tenemos señales de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts, señal por Profibus, por Telnet, por cualquier señal digital. El integrador unidireccional, ¿para qué es? Para evitar esto. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa en el arranque? Porque en el arranque la velocidad es 0. Yo no le puedo aplicar los 440 volts. Porque apenas se mueve esto, empiezo a generar. Y cuando empiezo a generar, la corriente disminuye porque me va a quedar VA menos su equivalente, que es G sub A. ¿Saben la diferencia cuánto es de VA menos GA? 2 volts. No, en funcionamiento normal, 2 volts, 3 volts. Es muy baja. De hecho, ustedes la pueden hacer y probar muy fácil. El motor en vacío, pueden hacer andar, desconectan la alimentación y el motor se transforma ahí sí en un generador. Y la tensión de generación, ¿cuál va a ser? La misma que tenían antes. ¿Ya? Y la diferencia es siempre 1 volt, 2 volts, no más que eso. Bien. Entonces, para arrancarlo, ¿perdón? ¿Varía con la carga la diferencia de tensión? Sí, seguro. A mayor carga necesito un par mayor. Al necesitar un par mayor necesito más corriente. Al necesitar más corriente se va a ensanchar, o sea, la velocidad, la fuerza contraelectromotriz va a disminuir, permitiendo un mayor salto y una mayor corriente. ¿Está? Entonces, ¿cómo hacemos? Es una rampa esto, se tiene que arrancar en una... este integrador unidireccional es eso. ¿Y por qué unidireccional? Porque es únicamente para el arranque. Para la parada lo puedo parar en forma inmediata. ¿Ah? Bien. Adecuación de nivel, varias adecuaciones de nivel. Lógica de disparo. Lógica de disparo siempre y cuando esté haciendo un rectificador controlado. Y voy a estar haciendo un rectificador controlado, depende de la alimentación de potencia. O sea, si el sistema primario de energía es corriente alterna, voy a hacer un rectificador controlado. Y si es corriente continua, haremos un chopper. ¿Ah? Que es lo que vamos a ver enseguida a continuación. Acá dice lógica de disparo. La lógica de disparo es si tengo director, si no, será otro control. Todo lo demás es válido. Bien, acá tengo un sensado de corriente. La corriente es corriente continua. No existe el TI de corriente continua. Sí, existe. Es algo medio agarrado de los pelos, se le inyecta a uno transformador de corriente alterna, se le inyecta flujo de corriente continua. Y en función del flujo de corriente continua, satura más o satura menos, no es un TI de corriente continua. Hoy usamos otros métodos, un montón de métodos, los módulos LEM, que son espejos de corriente, donde entra corriente y sale tensión, son los mejores. De todas formas, existe uno bueno, bonito y barato que se sigue usando, que son los shunt. Los shunt de corriente son muy buenos, muy precisos y muy baratos. ¿Sensor de efecto Hall? Sí, el sensor de efecto Hall solo no puede comprar un sensor de efecto Hall para hacer la corriente, para medir la corriente. Lo va a comprar como un módulo LEM, que adentro tiene... Pero sí, básicamente es. Bien, acá tenemos entonces varios métodos de cómo tomamos la corriente. Hacemos un lazo de realimentación de corriente que está dividido en dos, que es, a continuación vemos qué es, y otro lazo, que es un lazo de realimentación de tensión. El lazo de realimentación de tensión, ¿para qué es? Para mantener la tensión constante acá. Ustedes me dicen, por la carga. No, la carga no tiene que ver. Es si me varía esta. Si me varía la alimentación, este sistema se encarga de mantener esta tensión constante.
pero no por la carga. Claro, usted me dice, bueno, pero lo que pasa es que si se aumenta la carga, el transformador se ve más cargado, baja la tensión, y si baja la tensión del transformador, está bien. Pero básicamente no es por eso. ¿El de la carga cuál es? El de corriente. Y veamos qué significa. Para esto volvemos a esta ecuación. Miren esto. Acá dice que la velocidad es VA por RA sobre el flujo. Este es constante. El flujo lo vamos a dejar como constante. Entonces tenemos que la velocidad es la tensión aplicada menos este factor. Si aumenta la carga, aumenta IA, y me baja la velocidad. Me varía la velocidad en función de la carga. Ahora, si yo puedo hacer un método de realimentación donde elimino este sistema, me queda que la velocidad del motor, independientemente de la carga, es igual a VA. Esto lo hago con esto, con la alimentación y por R. Tomo una muestra y lo realimento en forma positiva. El valor tiene que ser exacto al de IA por RA. Es una realimentación, al ser positivo, es una realimentación inestable. Pero cuando yo consigo el valor exacto, el motor se hace totalmente independiente de la velocidad de la alimentación o de la carga, y depende exclusivamente de la tensión que yo le aplique. Y esto se logra, pero sin duda, con valores de menos del 1%, tenemos maquinaria en los diarios funcionando una vez que se calibre esto. El calibrado de esto, no, perdón, el calibrado de este módulo. No es simple, pero tampoco imposible. Bien, acá hay otro que dice set point de corriente. ¿Para qué es esto? Esta es una realimentación negativa. Y tiene prioridad esta por arriba de las otras. El set de corriente, ¿qué es? En el motor tenemos como ejemplo recién, supongamos que yo fijo el motor en 154 amperes. Yo fijo el set point. Y esta realimentación acá es un tanto engañosa porque no va a funcionar en nada hasta los 154 amperes. Hasta los 154 amperes el sistema no es detectable, no detecta esta parte. A los 154 interviene y empieza a disminuir, a aumentar el ángulo de disparo o disminuir la corriente. Este set point de corriente tiene varias alternativas. Por ejemplo, se lo fija en 154 amperes y tiene que tener un poder de sobrecarga. Todos los controles de velocidad tienen un poder de sobrecarga. ¿De cuánto? Y puede ser del 10, del 20 o del 160%, que sería el máximo que se suele estirar. La trampa no es esa, sino es, yo les digo, mi variador, que yo se los doy llave en mano, tiene una capacidad del 160% de la carga nominal. El tema es cuánto tiempo. Bueno, yo lo puedo plantear de decirles, bueno, soporta el 160% de la carga nominal 10 segundos. O el 80, 20 segundos. O lo que quieran, porque es el área bajo la curva. Yo lo puedo hacer así. Yo lo puedo programar de esa forma. También lo puedo programar de otra forma, que a los 154 me produzca el shutdown, el apagado total. O lo que quieran. Pero el módulo es ese. El módulo que controla. Puede ser que dé una alarma, que baje la corriente, que baje o que no haga nada hasta los 160, y a los 160 a los 10 segundos corte. Dependerá de ustedes cómo lo programen. Y por supuesto que esto va la mayoría, los viejos controles eran mediante preset y potenciómetros, era todo analógico. Hoy son todos microcontrolados, son con señales. Dependerá de cada equipo en particular cómo se programa. Un equipo Lense, realmente de primera marca, Lense debe tener para una potencia de 100 HP, debe tener mucho más de 100 parámetros. Sí. Mucho más.
bueno, hay algunos, o la mayoría, cuando los programamos no los necesitamos. Por ahí necesitamos uno en particular. Eso se programa vía USB con la PC, con software. A veces sí, a veces directamente desde el teclado. Lo normal es por teclado. En casos especiales y sistemas muy grandes, sin lugar a dudas por PC, es mucho mejor y es mucho más amplio. Lo que pasa es que ahí con Cañadas estuvimos poniendo uno en servicio, un Siemens, y obviamente a mí primero, que veo muchas marcas de variador y se me hace el lío. Él lo tiene más claro en Siemens y claro. Pero de todas formas, por ahí para buscar un parámetro en particular se complica. No que tenemos Schneider, tenemos una competencia acá. Schneider cuando me gusta más. ¿Quién trabaja en Schneider? Altivar. Dueño. Yo trabajé para Schneider, pero Schneider Francia, para 2 trabajos acá, a través de Ingeniero Polimed, bueno, de Buenos Aires, en realidad de acá no los conozco nada. Pero, a ver, igual que la gente de Danfo. Danfo fue el primer inventor de la pólvora y los equipos. Yo no sé, en la actualidad no sé los precios, pero los precios de Danfo eran los más caros de todos. Pero un equipo Danfo, que me perdonen los dos, los de Siemens y los de Schneider, no hay con qué darle. Un Siemens de un HP está saliendo casi 8.000 pesos. ¿Sí? Ese es el valor. Salido lindo. No hay nada. $400 era el valor cuando nosotros fabricamos como variadores. El variador de 5 HP, el costo no era $400. Bueno, panorama general entonces, una idea de todo esto es de corriente continua, lo mismo, mucho lo vamos a repetir en corriente alterna. Estos son los shunts muy utilizados, sobre todo en corriente continua por las dificultades que yo les decía recién y sobre todo porque manejamos por ahí muy alta corriente. O sea, en corriente continua no existe, por ejemplo, un medidor de corriente continua electrónico, sensor Hall, MOLEM y demás, por arriba de los 7500 amperes. Ni acá ni en Estados Unidos. No hay. Hay que, en algún momento que las corrientes más grandes, estuve averiguando en Estados Unidos y demás, no se consiguió nada. Había que hacerlo. Sí, me dañaron el sistema. Si vamos a ocurrir. No venía un sistema. Hasta 7500 amperes si conseguíamos. Industria Nacional. Shunt. Muy bueno. Muy bueno. La gente de RAM trabaja muy. Ojalá que no se hayan fundido, pero trabaja muy bien. Bueno. Los tipos de control. Ya algo hablamos recién. Dijimos control por ángulo de fase o control por troceado o choque. El ángulo de fase es un rectificador controlado, es un caso especial de un rectificador controlado, por lo tanto ustedes ya lo vieron. No lo vamos a volver a ver, sino más allá de la aplicación en particular que venimos haciendo. Esto ya lo vimos. Entonces, vamos al puente semicontrolado, muy utilizado. Es semicontrolado, pero tiene una variación de 0 a 180 grados, es un control total. Puede conducir hasta 180 grados. Bueno, el trifásico. Esto ya vimos las curvas, vimos el motor. Creo que me faltó esta curva que dice el flujo y torque. Hasta velocidad nominal tenemos flujo nominal y torque nominal. A partir de la velocidad nominal el flujo lo disminuimos y también disminuye el flujo, el torque, porque está directamente relacionado con él.
Los motores los podemos utilizar en un cuadrante, en 2 cuadrantes como en este, o en 4 cuadrantes como en este caso. Por ejemplo, en el primer cuadrante es motor. En el primero y en el cuarto cuadrante es motor y freno. Acá tenemos como primer cuadrante motor, giro, bueno acá lo he puesto al revés, giro levógiro. En el tercer cuadrante como motor, como giro destrógiro, freno destrógiro y freno levógiro. Freno a la derecha, freno a la izquierda. Vamos a seguir un ratito más. Bueno, Macanudo, hasta ahí lo mismo. Entonces vamos al más sencillo. Más sencillo, motor en un solo cuadrante. La tensión aplicada va a ser igual a 1 por la relación de conducción, T-on sobre el periodo total por ODC. Esta es la tensión promedio. Y este es el sistema más simple, no sé si el más utilizado, pero muy utilizado. Con algunas variaciones, todos los trenes de Mendoza funcionan exactamente con esto. Ustedes lo miran y al circuito, que enseguida lo voy a buscar a ver si lo tengo por acá. Y está bien, en vez de ser un Power MOSFET, que no es la mejor elección para esto, se utiliza como es tecnología muy vieja un GTO. Muy parecido al GTO. ¿Qué le traje el GTO? Un poquito más grande, pero por ahí. Sí, el motor es de. Traía 2 motores, de 215 TPI y de 170 TPI. Porque traía uno de 160 que lo modificaron. Es un motor de corriente continua. El sistema, ¿cómo es? Se pone la llave. No hablemos de Power MOSFET, sino imagínense acá una llave. Un IGBT, lo que quieran. Hoy con qué le pondremos un IGBT. Ese es el problema. Entonces, estado on. Cerramos la llave, esta es la tensión que va a tener el motor. Le vamos a aplicar la tensión porque la llave lo que está haciendo es cerrar el circuito, sí, cerrar el seco. La corriente en el motor crece. La tensión en la inductancia se desarrolla plena. En el estado off se va a apagar. Obviamente la corriente que estaba circulando por la bobina y por el motor, por ley de Lem, me faltó la Z, tiene que seguir circulando y se va a cerrar a través del diodo. Otra vez cuando reconecte la llave, la corriente va a circular por acá. En el estado off, la corriente obviamente va disminuyendo. Las tensiones en la inductancia, en realidad el área bajo la curva tiene que ser igual. La corriente en el diodo tenemos en este periodo, cuando la llave está encendida, no hay corriente, y después toma el pico de corriente en este punto, los valores son iguales, y circula. Tiene que ser un diodo rápido, porque en este momento, que es cuando la llave reconecta, este dispositivo queda polarizado en forma inversa. Entonces el tiempo de recuperación inversa es crítico en este dispositivo para que no se produzca el corte. ¿Por qué el TOF es mayor? Porque estoy utilizando, para este caso en particular, una tensión baja. Si aumentara la tensión, sería el T-on mayor que el TOF. Pero acá no tiene que ver, no se tiene que cumplir la relación, claro, que el ciclo de trabajo sea hasta el 45%. No, acá puede ser el 99% o el 100%. No. Lo único que el diodo tiene que tener la misma capacidad en corriente que la llave. ¿Por qué no usarían un Power MOSFET?
Vaya, usted sabe. A ver, Porque no hay en Electrónica Mendoza. la potencia, al tener la resistencia de salida alta, con tensiones, trabajando, si vamos a trabajar con el troble, que tiene una tensión nominal de 750 volts, tenemos que pensar en un transistor de alta tensión, no sé, la verdad que son de las cosas que me he quedado sin cambiar, pero más o menos lo ubican. Ahora, ¿qué frecuencia estamos hablando? 1 MHz. Las frecuencias son muy bajas, muy bajas. El trolley trabaja con 215 Hz. 115 Hz. 215. Mierda. A medida que el motor lo hacemos más chico, le podemos ir aumentando la velocidad. A un motor con una cinta Transportadora. de ejercicio, Ah, anda más o menos a máxima velocidad. Hay que pensar eso, cuál es la velocidad que va a desarrollar para en función de eso ver. Con 2 kilos que anda bien, 1800. La cinta mía que la he reparado un montón de veces, la tengo en 1800. y para colgar la ropa, que uno la usa para colgar la ropa, hay 0. También eso en la noche no funciona, pero voy en realidad por la segunda cinta. La primera cinta ya llegó un momento que no por el control lo había hecho 3 veces de nuevo. La cinta la había cambiado. La madera que va abajo también ya se me estaba destartalando. Rompemos el chanchito y compramos una más grande.